Me llamo Cassandra. Viví sola durante años en Guadalajara, en un departamento muy pequeño, con solo un cuarto. Mi madre, Marieta, seguía viviendo en su casa en un pueblo tradicional del interior de Jalisco. Pero ahora las cosas son diferentes. La salud de mi madre ya no es la misma. Sufre del corazón y de diabetes, tiene dificultad para caminar, y vivir sola en el interior ya no era una opción. Necesita recibir tratamiento y seguimiento médico aquí en Guadalajara. Así fue como decidí traerla a vivir conmigo y alquilar una casa más grande. Encontramos una casa antigua en la colonia americana, con paredes de ladrillo, pisos de madera que crujían bajo cada paso y ventanas altas que dejaban entrar la luz de la mañana. La fachada tenía ese encanto típico de las casas mexicanas de principios del siglo XX, con rejas de hierro forjado y un pequeño jardín donde crecían algunas plantas olvidadas por el tiempo. Los primeros días fueron casi perfectos. Mi madre se acomodaba en el salón, disfrutando del sol que entraba por las ventanas, y yo me ocupaba de organizar la cocina y nuestros cuartos. Todo parecía normal. Incluso sentía una cierta alegría por ver que ella estaba tranquila y podía descansar en un espacio amplio. Preparábamos tamales y desayunos caseros, y en las tardes el aroma del café recién hecho llenaba la casa, dándonos una sensación de hogar que hacía tiempo no sentía. Sin embargo, las noches comenzaron a traer una incomodidad que no podía explicar. Una madrugada, mientras revisaba un correo en mi laptop, escuché pasos leves que recorrían el pasillo. Al principio pensé que era mi imaginación, o que el piso crujía por la temperatura de la noche, pero mi corazón no podía ignorarlo. Mi madre también parecía inquieta. Me comentó que escuchaba susurros, palabras casi inaudibles, que parecían surgir de las paredes mismas. Intenté tranquilizarla, diciéndome a mí misma que era el eco de la calle o del viento colándose por las rendijas de las ventanas, pero algo en mi interior me decía que no era así. Al amanecer, la primera sorpresa inquietante apareció en la cocina. Algunos alimentos de la nevera habían caído al suelo. No había señales de robo ni de visita. Todo estaba cerrado con llave la noche anterior. Revisé las puertas y ventanas y no encontré explicación racional. Aún así traté de restarle importancia, convencida de que tal vez me había olvidado de algo, pero Marieta parecía cansada y algo asustada. Con el paso de los días, los pasos nocturnos se hicieron más frecuentes y claros, como si alguien caminara sobre los tacos de madera justo al lado de nuestras camas. Los susurros, antes ocasionales, comenzaron a sentirse persistentes, envolviéndonos en un aire de inquietud que ni mi lógica podía disipar. Por las mañanas, al entrar a la cocina, encontraba restos de alimentos que habían caído, aunque ambas estábamos seguras de no haber ido allí durante la noche. Cada pequeño evento hacía que mi madre se mostrara más nerviosa y cansada. La veía despertar varias veces en la noche, inquieta, y sentía una presión constante en el pecho al verla tan vulnerable. Yo, por mi parte, intentaba mantener la calma y la rutina, preparar el desayuno, organizar la casa, cuidar de ella, pero una sombra de tensión persistía en todo lo que hacíamos. Era difícil conciliar el sueño, y la sensación de ser observadas nunca nos abandonaba, como si la casa misma respirara con nosotras y nos recordara que estábamos en un lugar donde lo cotidiano comenzaba a transformarse en algo extraño. Al final de cada día, al apagar las luces, una sensación de frío recorría mi espalda y los rincones del pasillo parecían más oscuros de lo que recordaba en la luz del día. Todo era normal a plena luz del sol, pero cuando la noche caía, cada sombra y cada crujido tenía peso, y un miedo silencioso se iba instalando lentamente entre nosotras, preparando el terreno para lo que parecía estar por venir. Con el paso de los días, lo extraño dejó de ser solo una sensación y comenzó a volverse innegable. Los susurros que escuchábamos por la noche se intensificaron, como si alguien hablara justo detrás de las paredes, y los pasos en los pasillos se hicieron más claros, más persistentes. Intenté racionalizar cada ruido, pero ya no podía ignorarlo.
Incluso durante el día, sentía como si la casa estuviera observándonos, respirando con nosotras. Empecé a tener pesadillas muy vívidas. Cada noche soñaba con una mujer desesperada, de cabello largo y oscuro que cubría su rostro, golpeando paredes y gritando sin emitir sonido. Al despertar, mi corazón latía acelerado y un sudor frío me recorría la espalda. La sensación de terror no se quedaba en los sueños. Se extendía a cada rincón de la casa y era imposible sentir que estábamos seguras. Una mañana, al revisar el cuarto, encontré arañazos recientes en las paredes, largos y profundos, imposibles de haber hecho yo sola. Me detuve a observarlos, temblando, con el corazón encogido. La casa, que al principio parecía acogedora, ahora me resultaba hostil. Marieta, cada vez más inquieta, comenzó a mostrar signos de cansancio extremo y ansiedad. La veía despertarse varias veces en la noche, con el rostro pálido, y noté cómo su salud se resintió. Sus pasos se volvieron más lentos y su apetito disminuyó. Decidí que no podíamos quedarnos más. Empaqué nuestras cosas con un nudo en la garganta, sintiendo alivio y miedo al mismo tiempo. Salir de la casa fue como escapar de un peso invisible que nos había estado oprimiendo desde que llegamos. Sin embargo, una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que nos habíamos encontrado. Algo persistía allí, algo que no podía explicarse y que nos había marcado más de lo que hubiera imaginado. Unos días después, regresé sola para verificar la casa. Al acercarme al portón, vi a un hombre parado allí observando. No era hostil, pero su mirada parecía penetrar cada rincón de la propiedad. Me acerqué con cautela y, tras conversar un poco con él, descubrí que la casa había permanecido vacía durante décadas. El último inquilino antes de nosotras había desaparecido sin dejar rastro. El hombre me contó que en el barrio se escuchaban historias sobre extrañas presencias y voces que nadie podía explicar, y en ese momento comprendí que todo lo que habíamos vivido no había sido producto de nuestra imaginación. Sentí un alivio extraño al salir de la casa, mezclado con un miedo profundo. La salud de mi madre mejoró al alejarnos de aquel lugar, pero la inquietud permaneció conmigo. Cada vez que paso cerca de la colonia americana, siento que algo invisible sigue allí, aguardando, y me doy cuenta de que ciertas casas guardan secretos que van más allá de lo que podemos ver o entender. Nunca olvidaré los pasos, los susurros ni los arañazos en las paredes. La experiencia me dejó marcada y me enseñó que a veces la realidad puede ser mucho más inquietante que cualquier pesadilla. Nunca pensé que un lugar al que había dedicado tantos años de mi vida pudiera convertirse en un espacio que me llenara de tanto desconcierto y temor. Me llamo Olivar. Trabajo en el Teatro Degollado de Guadalajara desde hace más de una década. Soy actor y profesor de teatro, y para mí el escenario siempre ha sido un refugio. Conozco cada rincón del edificio, los pasillos que crujen con el peso de los años, los camarines con olor a madera y pintura vieja, el eco de mis pasos que parece repetirse hasta el infinito. Sin embargo, durante los ensayos nocturnos de aquel verano, todo comenzó a sentirse diferente, extraño, como si el teatro respirara de manera independiente a mí. Al principio fueron pequeñas cosas, sombras que parecían moverse justo al borde de mi visión, aplausos muy suaves que se desvanecían antes de que pudiera localizar su origen. Al principio, creí que era mi mente cansada. Los ensayos se extendían hasta altas horas de la noche, y a veces la soledad del lugar me jugaba trucos. Pero luego, los sonidos se hicieron más nítidos, susurros que imitaban conversaciones entre personas invisibles, pasos rápidos detrás de las cortinas y aplausos secos que resonaban en el patio de butacas vacío. Lo más inquietante fue que, junto con esos sonidos, un olor fétido de moho y algo putrefacto impregnaba el aire de los bastidores, tan repentino que a veces me obligaba a retroceder y respirar con fuerza. Intenté explicármelo de manera racional. Quizá las vigas viejas crujían más de lo normal, los sistemas de ventilación mezclaban olores,
y mi cansancio exageraba la percepción de sombras y ecos. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de ser observado, la sensación de que cada paso que daba era seguido por alguien invisible, alguien que conocía el teatro mejor que yo mismo. A medida que pasaban las noches, los fenómenos aumentaban en intensidad. Papeles caían de escritorios y estantes sin que los tocara. Las luces del escenario parpadeaban en momentos críticos de los ensayos y sombras humanas, largas y delgadas, se deslizaban por los rincones de los camarines. Sentía un frío súbito en las manos al tocar la madera de los muebles antiguos, y más de una vez me encontré congelado, incapaz de moverme o reaccionar. Algunos colegas, en sus comentarios discretos, compartían que sentían lo mismo, un peso en el aire, un malestar inexplicable que aparecía solo cuando el teatro estaba cerrado al público. Yo mismo empecé a dudar de mi cordura, preguntándome si mis años de trabajo nocturno, los ensayos interminables y la soledad de los pasillos no me estaban afectando más de lo que imaginaba. Pero lo que más me impresionaba era que el teatro parecía responder a mi presencia. Cada vez que me acercaba al escenario, las sombras se movían un poco más rápido, los susurros se hacían más insistentes y el olor fétido parecía perseguirme por los pasillos. Incluso cuando apagaba las luces y cerraba las cortinas, el aire cargado de historia y algo más permanecía, como si el pasado no hubiera dejado nunca de habitar aquel espacio. En esas noches interminables, comprendí que el teatro degollado no era solo un escenario. Era un lugar vivo, cargado de memorias, tragedias y secretos. Y aunque mi mente intentaba racionalizar cada evento, un temor silencioso crecía en mí, mezclado con una curiosidad imposible de ignorar. Necesitaba saber qué era lo que realmente habitaba entre esas sombras, qué historias invisibles seguían representándose después de que las luces se apagaban y el público se iba. Después de semanas de noches inquietantes, decidí que necesitaba buscar respuestas. La curiosidad era más fuerte que el miedo, aunque admito que temblaba cada vez que cruzaba el umbral del teatro. Comencé a investigar en archivos antiguos, revisando libros de registros, fotografías y recortes de periódicos guardados en la oficina de administración. Fue allí donde encontré la historia de Héctor, un actor que murió trágicamente en aquel teatro décadas atrás. Durante una función, una cuerda que lo sostenía en el aire se rompió y cayó desde lo alto del escenario, fracturándose el cuello. La tragedia había marcado la memoria del degollado, pero con el tiempo se convirtió en un eco olvidado para la mayoría, excepto para quienes alguna vez trabajaron de cerca con Héctor. No pude evitar sentir una conexión inquietante entre los fenómenos que yo experimentaba y la muerte de aquel actor. Una tarde, mientras ensayaba solo, me quedé en el escenario más tiempo del que debía, observando las sombras proyectadas por la luz tenue de los reflectores. Y entonces lo vi, una silueta moviéndose con naturalidad sobre las tablas, imitando gestos de interpretación que recordaban a Héctor. No había duda, el cuerpo era apenas una sombra, pero los movimientos eran precisos, demasiado humanos para ser simples ilusiones de luz. El miedo se intensificó cuando, de manera repentina, sentí un contacto frío sobre mis hombros. Mis músculos se tensaron, el corazón me golpeaba en el pecho y una sensación de parálisis se apoderó de mí. No había nadie, no podía haber nadie, y sin embargo, el tacto era real, helado y firme. No grité ni me moví, solo permanecí allí, respirando con dificultad, intentando convencerme de que no estaba perdiendo la razón. Pero algo me decía que el teatro todavía guardaba a sus muertos, y que Héctor, de alguna manera, seguía presente. Esa noche decidí alejarme del teatro. Durante meses dejé de asistir a los ensayos, evitando las luces, los pasillos y el olor característico de la madera antigua mezclado con polvo y humedad. Me dediqué a otras actividades, tratando de normalizar mi vida y calmar el miedo que había crecido dentro de mí. Reflexioné sobre mi profesión, sobre la fragilidad de quienes suben al escenario y la intensidad de la vida artística, pero no lograba olvidar aquella sensación de ser observado y seguido por algo que no pertenecía a este tiempo.
Finalmente, el teatro me reclamó de nuevo. Volví con cautela, revisando cada detalle, pero al principio todo parecía tranquilo y familiar. Los camarines estaban ordenados, el escenario limpio y los pasillos silenciosos. Aún así, conservaba una atención extrema a cada movimiento, cada sombra, cada olor que pudiera advertirme de lo que había sentido antes. Fue entonces cuando abrí el libro de presencia, un registro de entradas y salidas del personal del teatro. Entre firmas recientes, una llamó mi atención, una firma antigua, escrita con letra elegante, que no reconocía y que databa de la época en la que Héctor aún vivía. La fecha era clara y, sin embargo, la página estaba intacta, sin marcas de uso frecuente. Mi corazón se aceleró. La evidencia estaba ante mis ojos y la sensación de que el pasado nunca se había ido se volvió más intensa que nunca. Me quedé allí, inmóvil, con la pluma todavía en la mano, comprendiendo que el Teatro Degollado no era simplemente un edificio. Era un espacio donde las memorias, las tragedias y los fantasmas de los que alguna vez habitaron sus tablas seguían respirando en silencio, esperando ser percibidos por quienes, como yo, se atrevían a permanecer después de que el público se iba. Y aunque todo parecía volver a la normalidad, la incertidumbre sobre Héctor y su presencia persistía, recordándome que algunos misterios nunca encuentran cierre y que algunas sombras siguen representando su función mucho tiempo después de que la última cortina cae. Me llamo Ana Carla. Tengo 32 años y soy ingeniera en un edificio comercial en Guadalajara. Esa noche, como muchas otras, me quedé haciendo horas extras. Los proyectos se amontonaban y la presión era constante. El edificio estaba casi vacío. Solo se escuchaba el eco de mis pasos en los pasillos y el zumbido de las luces fluorescentes. Cuando llegué al elevador, sentí el cansancio en los hombros y en las piernas. Presioné el botón de mi piso y me apoyé en la pared, repasando mentalmente los planos que debía revisar. Fue entonces que noté que el elevador comenzó a moverse antes de que yo tocara cualquier otro botón. Al principio pensé que era un fallo del sistema, pero el movimiento no era brusco, sino lento, silencioso, casi como si el ascensor tuviera voluntad propia. De repente, el elevador se detuvo con un suave chirrido y las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Miré a mi alrededor y sentí un escalofrío. Estaba en un piso que no reconocía, un subnivel que nunca había visto ni registrado en los planos. La luz era tenue y un olor húmedo, casi a tierra mojada, llenaba el espacio. Intenté presionar de nuevo el botón de mi piso, varias veces, con la esperanza de que el elevador reaccionara, pero fue como si alguien o algo decidiera ignorar mis órdenes. Finalmente, tras unos segundos que parecieron eternos, el elevador comenzó a subir lentamente. Durante todo el trayecto sentí una presencia conmigo, invisible pero perceptible. No había nadie, y sin embargo era imposible no sentir que alguien estaba a mi lado, observándome, respirando en sincronía con mis propios latidos. Cada vez que cerraba los ojos, me parecía percibir una sombra que se movía en la esquina de mi visión. Mi corazón latía con fuerza y un nudo de miedo se instaló en mi garganta. Al día siguiente, no pude evitar comentar lo sucedido con Antonio, el portero del edificio. Le conté todo, cómo el elevador se había detenido solo y cómo sentí esa presencia. Él escuchó en silencio y, al final, me dijo que ese piso nunca existió en el edificio. Me quedé paralizada. La confirmación de que lo que había experimentado no tenía explicación me dejó un miedo extraño, mezclado con incredulidad. Ese mismo día, cada sonido del edificio me parecía diferente. El eco de un paso lejano, un susurro de aire por los ductos de ventilación, el zumbido del elevador subiendo y bajando. Cada pequeño detalle cotidiano se transformaba en un recordatorio de la noche anterior. Algo había cambiado. Algo invisible había entrado en mi rutina y yo no podía evitar sentir que todavía estaba allí, esperando, observando desde algún lugar del edificio que, en teoría, no existía.
Los días siguientes fueron igual de extraños, aunque de manera más sutil. Comencé a notar que algunos objetos personales desaparecían de mi escritorio sin explicación. Una carpeta con planos importantes, mi cartera, notas que había dejado sobre la mesa. Al principio pensé que los había movido sin darme cuenta, fruto del cansancio o del estrés, pero pronto entendí que algo más estaba ocurriendo. Una noche, Jasir, el guardia de seguridad, me entregó mi cartera y la carpeta que había perdido la noche anterior. Me explicó que los había encontrado en pisos distintos del edificio, en lugares donde yo nunca habría ido, y que los había dejado en la portería para que yo los recogiera. No podía creerlo. La sensación de estar siendo observada se intensificó. Sentía que el edificio mismo jugaba conmigo, que cada piso y cada pasillo tenían vida propia. Decidí entonces revisar las cámaras de seguridad. Allí vi algo que me dejó helada. Figuras borrosas aparecían y desaparecían en diferentes ángulos, siempre en movimiento, pero nunca permanecían quietas el tiempo suficiente para identificarlas. Una sombra se deslizaba por el vestíbulo cuando yo no estaba, y en otra cámara, la misma figura parecía observarme desde un piso superior. No había forma de explicar cómo se movían tan rápido, y menos aún cómo cambiaban de posición sin que nadie lo notara. Mi rutina diaria comenzó a volverse ansiosa. Cada vez que ingresaba al edificio, mis pasos se volvían más cautelosos, y mi respiración se aceleraba al escuchar el zumbido del elevador. Sentía que el aire se volvía más pesado, como si alguien invisible compartiera el espacio conmigo y que su atención estaba siempre centrada en mis movimientos. Incluso pequeños detalles cotidianos parecían cargados de significado. El olor del café que Antonio mantenía en la portería, el ruido de los carros en la calle al caer la noche, el parpadeo de las luces fluorescentes, todo se volvía evidencia silenciosa de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. A veces, cuando me dirigía al elevador, sentía que un frío intenso me rozaba la nuca y un escalofrío recorría mi columna. Había aprendido a ignorar los temblores de miedo que me invadían, pero no podía evitar que mi imaginación buscara explicaciones para lo que estaba sucediendo. Parecía imposible que un edificio moderno, con sus reglas y su lógica, pudiera albergar algo tan intangible, tan persistente. La sensación de inquietud me acompañaba incluso al salir del trabajo. No podía dejar de mirar por encima del hombro y me resultaba imposible olvidar las figuras que había visto en las cámaras, siempre en movimiento, siempre observando. La idea de regresar al edificio sola por la noche se volvió insoportable. Cada paso, cada sonido, cada luz se transformaba en un recordatorio de que no estaba sola y que algo o alguien, invisible y silencioso, había hecho del elevador y de los pisos del edificio un territorio propio. Después de varios días de angustia, decidí que lo más prudente era evitar el edificio por las noches. Comencé a llevar todo el trabajo extra a mi casa, revisando planos y documentos entre las paredes conocidas de mi departamento. Sentí un alivio momentáneo, como si me hubiera liberado de la tensión que me acompañaba en los pasillos vacíos y el zumbido constante del elevador. Sin embargo, la sensación de que algo permanecía ligado a mí nunca desapareció del todo. Una tarde, mientras comentaba mis experiencias con un compañero de trabajo, Solano, él me relató que había vivido algo similar. Me explicó que, en una noche en que se quedó hasta tarde, el elevador se detuvo en el mismo piso que a mí me había aparecido, un lugar que oficialmente no existía, aunque no se lo contó a nadie más. La manera en que describía la sensación de presencia, la tensión en el aire y la incomodidad que sintió era idéntica a la mía. Nadie más parecía creerle, pero su relato confirmó lo que hasta entonces había dudado. No era un caso aislado. A partir de ese momento, comprendí que el elevador guardaba algo inexplicable, una especie de misterio que trascendía nuestra lógica y que parecía observar a quien se atreviera a permanecer hasta tarde. Cada vez que alguien mencionaba el edificio o pasaba cerca de los ascensores, sentía un escalofrío inevitable, como si la presencia invisible siguiera marcando territorio.
A pesar de la distancia que tomé, la inquietud me acompañaba. Cada sonido en la ciudad me parecía recordatorio de aquel piso inexistente, un golpe seco de un coche, el murmullo del viento entre los edificios, el zumbido lejano del elevador al subir y bajar. La rutina diaria continuaba, pero con la sensación latente de que el edificio y su elevador habían adquirido una vida propia, algo que ni los planos ni las explicaciones técnicas podían contener. Hoy sigo con mi trabajo desde casa, evitando las horas nocturnas en el edificio, pero no puedo dejar de pensar en aquel piso. La presencia sigue ahí, invisible, silenciosa, constante. No sé si alguna vez desaparecerá o si seguirá esperando a la siguiente persona que, por curiosidad o por obligación, se quede sola en el elevador. Solo sé que, aunque no pueda verla, su existencia se ha vuelto parte de mi realidad, un misterio que nunca termina de resolverse. Me llamo Samuel y viví 2 años viviendo en un apartamento en el 3er piso de un edificio antiguo en Providencia, Guadalajara. Nunca imaginé que un lugar que parecía tan tranquilo pudiera volverse tan inquietante. Al principio, todo era rutina. El café por las mañanas, los desayunos con mi esposa, Olga, y nuestra hija, Joana, que entonces tenía 5 años, llenaban el departamento de vida. Las paredes tenían ese color beige gastado por los años. Los pisos de madera crujían ligeramente con cada paso, y la luz de la tarde entraba por las ventanas de la sala, iluminando los muebles que poco a poco habíamos hecho nuestros. Era un hogar que nos daba seguridad hasta que empezaron a ocurrir cosas que no supe cómo explicar. Joana comenzó a hablar de una amiga invisible. Al principio, pensamos que era algo típico de su edad, que solo necesitaba compañía mientras jugaba sola. Pero no tardamos en notar que sus conversaciones tenían un tono extraño, serio, como si realmente alguien más habitara la sala con nosotros. Ella nos decía que su amiga le pedía que dibujara ciertas figuras en su cuaderno y que le contaba cosas que nadie más podía saber. Los dibujos al principio parecían inocentes: casas, personas, árboles, pero luego comenzaron a volverse inquietantes. Figuras geométricas que no tenían sentido, sombras que se estiraban, siluetas humanas sin rostro. Cada vez que Joana terminaba un dibujo, lo mostraba con orgullo, como si nos enseñara algo valioso, y nosotros lo mirábamos con un nudo en la garganta. Olga y yo intentábamos racionalizarlo, diciéndonos que era la imaginación de una niña de 5 años. Pero la insistencia de Joana y la seriedad de su voz comenzaron a inquietarnos. Ella no hablaba como si inventara, hablaba como si estuviera siguiendo órdenes de alguien más, alguien que no podíamos ver. Sentí una mezcla de miedo y culpa, miedo de lo que pudiera estar influyendo en nuestra hija, y culpa por no poder protegerla de algo que no comprendíamos. Al caer la noche, la atmósfera en el apartamento cambiaba. Las luces amarillas de la sala apenas iluminaban las sombras de las esquinas, y un silencio extraño se asentaba entre los muebles. Joana jugaba concentrada en su cuaderno, y cada tanto, al levantar la vista, sus ojos parecían buscar a alguien que solo ella podía ver. Empecé a notar que los objetos a su alrededor se movían ligeramente, como si el aire estuviera más denso en ciertas partes del departamento. No podía dormir tranquilo. Cada crujido de la madera me hacía pensar que algo se deslizaba por los pasillos. Lo más desconcertante fue cuando, una tarde, revisando los dibujos de Joana, descubrí un patrón que me heló la sangre. Las figuras parecían representar el contorno del apartamento, pero con un cuarto más que no existía, un espacio que solo mi hija mencionaba en sus conversaciones con la amiga invisible. Intenté preguntarle sobre eso a Joana, pero ella solo sonrió y dijo que la amiga se lo había mostrado. Olga me miró con preocupación. Su rostro reflejaba la misma inquietud que yo sentía. Algo estaba alterando la calma que habíamos construido en nuestro hogar y no sabíamos cómo detenerlo. A partir de entonces, cada día se volvió más pesado. Las risas de Joana mientras dibujaba se mezclaban con una sensación de incomodidad que se extendía por toda la casa.
Sentía que algo nos observaba desde las sombras, que el apartamento ya no era un refugio seguro y que nuestra hija estaba más cerca de ese algo de lo que podíamos aceptar. La tranquilidad de vivir en Providencia se había esfumado y un miedo silencioso comenzó a instalarse en nuestras rutinas diarias, invisible pero constante, como una presencia que nos acompañaba sin que pudiéramos verla. Con el paso de las semanas, la inquietud que sentíamos al principio comenzó a transformarse en algo más tangible. Al principio pensé que era mi imaginación, producto del cansancio o de las preocupaciones del trabajo. Pero pronto comprendí que no era así. Empecé a escuchar susurros en el apartamento, suaves y difíciles de identificar, como voces que se deslizaban por los rincones. Lo extraño era que a veces imitaban mi propia voz, diciendo cosas que yo mismo podría haber pensado, como si alguien me estuviera repitiendo mis pensamientos más íntimos. Era perturbador y me dejaba paralizado. Había momentos en que sentía que no podía moverme, como si una fuerza invisible me obligara a quedarme quieto mientras escuchaba esas palabras que no tenían sentido. No tardé en notar bultos que se deslizaban por las esquinas del departamento. Al principio eran apenas sombras que creía percibir con el rabillo del ojo, pero luego eran más definidos, formas humanas que se movían con sigilo, desapareciendo cuando intentaba mirarlas directamente. Mi ansiedad creció, y con ella, un sentimiento de impotencia. Cada noche, al acostarme, revisaba la habitación de Joana, y aunque dormía profundamente, sentía que algo estaba presente junto a su cama, observando, acechando en silencio. Lo que más me angustiaba era Olga. Comenzó a enfermarse sin razón aparente, cansancio extremo, mareos y fiebre que aparecía y desaparecía sin explicación. Los médicos no encontraban nada, todos los análisis salían normales y eso la desesperaba aún más. Podía ver en su mirada la confusión y el miedo. Sentía que estaba siendo consumida lentamente por algo que no podíamos ver ni entender. Yo intentaba tranquilizarla, asegurarme de que no estaba sola, pero dentro de mí crecían la duda y el terror, la impotencia de ver a la persona que amas deteriorarse sin poder hacer nada era devastadora. Además, pequeños incidentes comenzaron a suceder con Joana. Sus juguetes se movían solos, su cuaderno aparecía abierto en páginas diferentes a las que había dejado, y a veces encontraba sus dibujos esparcidos por el suelo, con símbolos que nunca habíamos visto. Olga y yo empezamos a percibir que la niña estaba cada vez más influenciada por esa presencia invisible. Sentía una mezcla de culpa y miedo. Culpa por permitir que esto ocurriera. Miedo por lo que podría suceder si no encontrábamos una explicación. La atmósfera en el departamento se volvió tensa y opresiva. Cada ruido de la madera crujiente, cada corriente de aire que pasaba por los rincones, hacía que mis sentidos se agudizaran. Caminaba por los pasillos como si fuera un intruso, con el corazón latiendo acelerado, vigilando cada sombra. Ya no había tranquilidad. Cada instante se sentía cargado de amenaza invisible. Me preguntaba constantemente si estábamos perdiendo la razón o si algo real nos estaba acechando. La presencia, invisible y silenciosa, había comenzado a marcar nuestras vidas y parecía no tener intención de marcharse. Después de semanas de creciente ansiedad y fenómenos inexplicables, decidimos llevar a Joana a un pediatra especializado. Esperábamos encontrar alguna explicación racional, algún consejo que nos ayudara a lidiar con lo que ella llamaba su amiga invisible. Sin embargo, el médico trató el caso como algo normal en niños de su edad, mencionando que tener amigos imaginarios era común y que sus dibujos extraños no eran motivo de alarma. Salimos de la consulta con un alivio temporal, pero pronto nos dimos cuenta de que la sensación de normalidad era solo superficial. Los susurros en el apartamento continuaban, más claros y constantes. Los movimientos de sombras en las esquinas parecían haberse intensificado, y los objetos cercanos a Joana seguían cambiando de lugar. Olga, aunque físicamente estable, seguía mostrando señales de fatiga inexplicable. Había momentos en que su mirada se perdía, y yo podía percibir una tensión invisible en su cuerpo,
La sensación de que algo nos seguía, que no estábamos solos, se volvió imposible de ignorar. Cada noche, al recorrer los pasillos para verificar que nuestra hija dormía, sentía un aire pesado, cargado de presencia, como si el apartamento mismo hubiera adquirido una conciencia que nos vigilaba. Finalmente, después de discutirlo largamente, decidimos mudarnos del apartamento. Empacamos nuestras cosas, dejando atrás muebles, recuerdos y esa sensación constante de opresión que había marcado nuestras vidas durante meses. Al principio, la nueva casa nos dio un respiro. Los días parecían más ligeros y la tranquilidad regresaba lentamente. Pero no tardé en descubrir algo que me heló la sangre. Mientras organizaba el fondo de un armario, encontré objetos antiguos escondidos, pequeños muñecos y figuras de madera que recordaban los símbolos de los dibujos de Johanna y algunos detalles que habíamos visto en el apartamento antiguo. Mi corazón se aceleró al comprender que no importaba dónde nos escondiéramos o a dónde nos mudáramos. La presencia que nos había acosado parecía habernos seguido, dejando un rastro tangible de su existencia. Olga y yo intercambiamos miradas silenciosas, conscientes de que algo más grande y desconocido había estado con nosotros todo el tiempo, y que incluso ahora, en nuestra nueva casa, seguía observándonos, acechando desde algún lugar que no podíamos identificar. La sensación de inquietud volvió, distinta pero igualmente intensa. El miedo se mezclaba con la resignación. Comprendimos que ciertos lugares, ciertas presencias, no desaparecen simplemente por alejarse de ellos. Ese hallazgo me dejó una certeza inquietante. La experiencia no había terminado, y probablemente nunca lo haría. El apartamento del tercer piso había dejado su huella, y esa huella nos acompañaría para siempre, recordándonos que hay cosas que escapan a toda explicación, que existen en los rincones silenciosos de nuestra realidad, observando y esperando pacientemente. Trabajar en el Hospital Civil de Guadalajara siempre me pareció algo rutinario, hasta que ciertas noches cambiaron por completo esa percepción. Soy Camila, tengo 27 años y recién terminé mi carrera de enfermería. Al principio, todo parecía normal. Rondas, monitoreo de pacientes, revisar expedientes y ajustar horarios de medicación. Pero pronto, empecé a notar cosas que no podía explicar. Algunos pacientes comenzaron a comentarlo de manera indirecta. Una señora mayor del segundo piso mencionó que alguien le había susurrado su nombre en la madrugada, pero cuando abrió los ojos no había nadie. Otro paciente joven aseguró que alguien había acomodado su manta mientras dormía. Intenté tranquilizarlos y racionalizar la situación, pensando en la medicación o la imaginación de cada uno, pero los relatos se repetían con inquietante frecuencia. Una noche, mientras hacía mi ronda por los pasillos desiertos, escuché pasos detrás de mí. Al voltear, no había nadie, solo los monitores de los pacientes y el eco de mi jaleco al caminar. Seguí adelante, tratando de ignorar la sensación de ser observada, pero de repente un bulto cruzó el corredor, rápido, silencioso, imposible de identificar. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Las noches en el hospital son largas y silenciosas, salvo por el sonido de los respiradores y los monitores que parpadean con pitidos constantes. En una madrugada lluviosa, noté que una silla de ruedas estaba ligeramente fuera de lugar, como si alguien la hubiera movido. La lluvia golpeaba los ventanales y amplificaba cada pequeño sonido, haciendo que los corredores parecieran aún más desiertos y pesados. Con cada turno nocturno, la sensación de presencia crecía. Revisaba los pasillos más de una vez, asegurándome de que todo estuviera en orden, pero siempre había algo que me hacía sentir observada. A veces, un susurro casi imperceptible. Otras, un frío que atravesaba mis manos a pesar de los guantes. Comencé a anotar cada evento en mi libreta, intentando encontrar un patrón o una explicación lógica, pero nada tenía sentido. El miedo era sutil, casi imperceptible, y se mezclaba con la curiosidad. Algo en esos pasillos parecía cuidar silenciosamente a los pacientes,
sin ser visto, y yo sabía que no podría ignorarlo por mucho tiempo. Nunca imaginé que una noche pudiera cambiar tanto mi percepción de la realidad. Esa vez estaba de turno en el segundo piso, revisando a los pacientes que habían quedado bajo mi cuidado mientras los demás dormían. Los pasillos estaban en completo silencio, solo interrumpido por los pitidos de los monitores y el eco lejano de una puerta que se cerraba con un golpe seco. Al pasar frente a la habitación de un paciente que había fallecido hacía apenas unas horas, algo detuvo mi paso. Sentí un frío intenso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Y entonces la vi, una figura femenina, de pie junto a la cama, inclinada sobre el cuerpo del paciente. Su jaleco antiguo y el cabello recogido en un rígido moño me hicieron sentir que no pertenecía a los tiempos actuales del hospital. No había miedo inmediato, sino una sensación de estar frente a algo que no debía ser visto. Su mirada estaba vacía, pero parecía atravesarme de manera inquietante. Intenté acercarme, pero cada paso que daba hacía que la figura pareciera desvanecerse lentamente, como si se disolviera en el aire. Quedé paralizada, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Durante minutos que parecieron eternos, me quedé observando los pasillos vacíos, sin atreverme a moverme. Finalmente, respiré hondo y me obligué a continuar mi ronda, aunque el peso de lo que había visto me acompañó hasta la salida del hospital. A partir de esa noche, supe que necesitaba alejarme de los turnos nocturnos. Pedí cambiarme a turnos diurnos y traté de seguir con mi trabajo, aunque la sensación de haber presenciado algo imposible nunca me abandonó. Con el tiempo, y gracias a una investigación personal en los archivos antiguos del hospital, descubrí la historia de la enfermera que había visto. Años atrás, ella había trabajado en el mismo hospital, conocida por su dedicación extrema y su cuidado meticuloso hacia los pacientes. Su final fue trágico. Un paciente vinculado con el tráfico de drogas, al enterarse de que sería detenido, atacó violentamente a la enfermera intentando escapar. Su muerte dejó un vacío que, parecía, aún rondaba los pasillos que ahora yo recorría. Al conectar los relatos de los pacientes con mi propia experiencia, comprendí que la presencia que había sentido no era solo fruto de mi imaginación. La enfermera parecía seguir cuidando de los pacientes, observando desde algún lugar que no podía comprender del todo. Nunca supe si la había visto de manera física o si mi mente estaba agotada por los turnos nocturnos, pero la sensación de que alguien vigilaba silenciosamente a los pacientes permaneció conmigo mucho tiempo después. El hospital continuó con su rutina diaria, pero yo nunca volví a sentirme completamente sola en los pasillos. Cada sombra, cada susurro, cada paso distante me recordaba que había algo, o alguien, que todavía cuidaba de aquellos que necesitaban atención. La duda quedó flotando en el aire. ¿Era real lo que había visto, o simplemente un eco del cansancio y del miedo? Esa pregunta todavía no tiene respuesta. Desde que decidí abrir mi pequeño restaurante en la Avenida Hidalgo, siempre pensé que estaba cumpliendo un sueño que llevaba años alimentando. Mi nombre es Andrés. La idea de servir platos con recetas tradicionales, mezcladas con toques modernos, me llenaba de ilusión. Contraté a 2 cocineros con experiencia y a un joven mesero que parecía conocer cada rincón del centro de Guadalajara. Todo parecía normal. La compra de ingredientes frescos en el mercado, el aroma a canela y maíz recién molido, el ruido de los carros y los vendedores ambulantes que pasaban frente a la puerta. Todo, aparentemente, como cualquier otro día en la ciudad. Pero pronto empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Algunas noches, mientras revisaba la cocina, sentía un calor repentino, como si alguien hubiera encendido un horno enorme en un espacio cerrado. Lo más extraño era que no importaba que el aire acondicionado estuviera encendido. El calor permanecía y desaparecía tan rápido como aparecía. Algunos clientes comentaban que sentían el ambiente extraño, que percibían un olor a comida podrida, aunque todo estuviera recién preparado y perfectamente limpio. Intentaba tranquilizarlos, revisaba la cocina una y otra vez, pero nunca encontraba la fuente de esos olores. No fue solo eso.
Algunos utensilios comenzaron a moverse por sí solos. Colocaba cucharas y ollas sobre las encimeras y al girarme un momento, notaba que se habían desplazado unos centímetros o que incluso algunas tapas habían caído al suelo. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, cansancio acumulado después de largas jornadas, pero luego lo vi con mis propios ojos. Una olla grande se movió, como empujada por una fuerza invisible. Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi espalda. Los cocineros notaban que algo no estaba bien, pero yo solo les decía que debía haber sido un descuido mío. Una noche, mientras reorganizaba los estantes del almacén, algo que no pude ignorar apareció. Bultos rápidos entre las estanterías, sombras que parecían esquivar la luz y desaparecer antes de poder distinguir una forma. Mi respiración se volvió rápida y cada fibra de mi cuerpo estaba en tensión. Por primera vez, sentí un miedo profundo y visceral. No era solo incertidumbre, sino algo que me decía que no estaba solo en aquel lugar. Explorando el sótano del restaurante, descubrí una escalera pequeña que llevaba a un sótano olvidado. La madera crujía bajo mis pies y el olor a humedad era intenso, mezclado con una especie de perfume antiguo que no podía identificar. Allí encontré un libro de recetas viejo, cubierto de polvo, con páginas amarillentas. Al abrirlo, noté anotaciones extrañas, símbolos que no tenían sentido culinario y manchas de tinta que parecían recientes, a pesar de la antigüedad del libro. Cada página parecía susurrarme algo, y una sensación de amenaza silenciosa se apoderó de mí. Esa noche, después de cerrar, me senté solo en la cocina y sentí que mi sueño se transformaba en algo difícil de explicar. La mezcla de emoción y miedo me mantenía despierto. Sabía que debía enfrentar aquello, pero también entendía que no podía hacerlo a la ligera. Al final, decidí que lo más prudente era cerrar temporalmente el restaurante, aunque algo en mi interior me decía que no podría alejarme de ese lugar por mucho tiempo. Cuando finalmente decidí regresar al restaurante después del cierre temporal, me sorprendió encontrar todo en perfecto orden. Las mesas estaban limpias, los utensilios en su lugar y la cocina parecía como si nunca hubiera pasado nada extraño. Por un momento, sentí un alivio casi infantil, como si todo hubiera sido producto de mi imaginación, pero algo en el ambiente me decía que no era así. El aire tenía una densidad diferente, casi palpable, y el silencio parecía contener una vigilancia invisible. Intenté retomar la rutina diaria, preparar los platillos, supervisar a los cocineros, atender a los pocos clientes que se acercaban al mediodía. Pero, poco a poco, los fenómenos volvieron. Una olla cayó de la estufa sin que nadie la tocara. Un estante crujió de manera inquietante y en ocasiones sentía sombras rápidas moviéndose entre los estantes mientras revisaba los ingredientes. Cada pequeño incidente me dejaba un nudo en la garganta y notaba que los cocineros y el mesero intercambiaban miradas reconociendo algo que yo no decía en voz alta. El libro antiguo se convirtió en mi obsesión. Cada noche, después de cerrar, lo abría con cuidado, revisando las anotaciones, los símbolos y las instrucciones que parecían más rituales que recetas de cocina. Algunas indicaban cómo mezclar ingredientes en ciertos momentos, otras mostraban símbolos extraños que se repetían página tras página. Sentía que el restaurante mismo me estaba observando, como si cada movimiento estuviera conectado con el contenido de aquel libro. La sensación de amenaza era constante, silenciosa pero implacable. Un día, mientras intentaba preparar un platillo siguiendo una de las instrucciones del libro, noté que los utensilios comenzaron a moverse más rápido que nunca, casi como si reaccionaran a mis acciones. Sentí un miedo profundo y una fascinación peligrosa al mismo tiempo. Era imposible dejar de mirar, imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Cada gesto, cada movimiento en la cocina parecía tener un eco extraño, y el aire se volvía pesado, cargado de una energía que no podía definir. A pesar de todo, decidí mantener el restaurante abierto. Los clientes no notaban más que algunos olores o cambios de temperatura esporádicos,
y la rutina continuaba de manera casi normal. Sin embargo, la presencia silenciosa del libro y de los fenómenos me acompañaba constantemente. Cada vez que miraba hacia el sótano, donde descansaba el libro antiguo, sentía que algo esperaba, paciente, observando cada detalle de mi vida y de mi restaurante. Hoy, después de semanas de esta extraña convivencia, acepto que el miedo se ha vuelto parte de mi rutina. No puedo ignorarlo, pero tampoco puedo dejar el restaurante. Cada día intento concentrarme en la cocina, en los sabores y en los clientes, pero sé que el misterio del libro y de la Avenida Hidalgo sigue allí, acechando en los rincones y recordándome que no estoy solo, que lo inexplicable forma parte de este lugar y de mi vida ahora. No suelo pensar demasiado cuando tengo que entrar en casas viejas. Mi nombre es Jimena. Como corredora de bienes raíces en Guadalajara, estoy acostumbrada a encontrarme con fachadas descuidadas, pisos que crujen y paredes manchadas de humedad. Sin embargo, la propiedad de la calle Juan Manuel tenía algo distinto desde el primer momento en que crucé el portón de hierro. El aire estaba pesado, con un olor a encierro y polvo que no se disipó ni después de abrir las ventanas del pasillo principal. El cliente me explicó brevemente que la casa había pertenecido a su abuela y que llevaba años desocupada. Después de darme las llaves, me dejó sola para que hiciera mi trabajo. No era la primera vez que me pedían fotos de un inmueble para anunciarlo en la página. Y aunque yo no soy fotógrafa, ya me había hecho a la costumbre de llevar mi cámara y buscar los mejores ángulos. Abrí cortinas, limpié un poco el vidrio de un ventanal y encendí las luces que aún funcionaban. Aún así, la sensación de vacío era intensa. Los muros descascarados parecían guardar secretos, y el eco de mis pasos se repetía en los pasillos como si alguien más caminara detrás de mí. Traté de no darle importancia, concentrándome en lo que debía hacer. Ajusté el lente, enfoqué el comedor, el recibidor, las habitaciones que daban al patio central. Todo parecía dentro de lo normal, al menos a simple vista. La incomodidad comenzó cuando revisé las primeras imágenes en la pantalla de la cámara. Había manchas oscuras en el fondo del corredor, como sombras que cruzaban rápido. Pensé que quizá la lente estaba sucia y la limpié con cuidado. Volví a tomar la misma fotografía, pero la figura seguía allí un poco más definida, como si se tratara de alguien parado al final del pasillo. El corazón me latía fuerte. Levanté la vista y no había nada. Solo paredes vacías y polvo suspendido en el aire. Aún así, cada nueva foto mostraba lo mismo, siluetas borrosas, algunas junto a las puertas, otras reflejadas en los vidrios de las ventanas. Intenté convencerme de que era un defecto técnico, una falla en la cámara o quizá la luz de la tarde que entraba de forma extraña. Pero las imágenes eran demasiado claras para que se tratara solo de eso. Después de casi una hora, terminé el recorrido y guardé todo sin revisar más. No quería quedarme un minuto adicional en ese lugar. Afuera, el ruido de los autos en la calle me devolvió una calma que no había sentido dentro de la casa. Respiré hondo y traté de dejarlo atrás, como si fuera un simple incidente de trabajo. Esa noche, en mi casa, revisé las fotos en la computadora. Lo que vi me dejó helada. Las sombras no eran simples manchas, tenían forma humana. Algunas parecían adultos, otras más bajas, como niños. Todas tenían en común la misma dirección de sus rostros. Me miraban a mí como si fueran conscientes de que yo estaba allí. Me quedé observando la pantalla con una mezcla de incredulidad y miedo, sintiendo que algo en esa casa había quedado grabado en mis imágenes. No quise mostrarle nada a Leoncio. Pensé que lo tomaría como un error mío o me diría que estaba exagerando. Lo único que tenía claro era que no podía subir esas fotos al sitio web. Nadie compraría una casa que, en las imágenes, parecía habitada por presencias que no deberían estar ahí. Me repetí a mí misma que debía regresar otro día y hacerlo de nuevo, con calma, como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, sabía que no sería tan sencillo. No podía subir las fotos de la casa así. Lo último que quería era que la propiedad terminara con fama de estar embrujada. Yo no creía en esas cosas, pero sé que mucha gente sí,
y eso podía afectar la venta. Los días siguientes, sin embargo, comenzaron a suceder cosas que no tenían explicación. La primera vez fue en mi propia casa. Estaba sola, ordenando algunos documentos en la sala, cuando escuché pasos en el pasillo que conduce a las recámaras. Fueron pasos pequeños, como de alguien que camina descalzo sobre el piso. Pensé en Gabriela, pero recordé que estaba en casa de mi madre. Revisé y no había nadie. El silencio posterior me erizó la piel de una manera que no había sentido nunca. No quise darle importancia, pero se repitió al día siguiente. Esta vez no fueron pasos, sino risas como las de niños jugando a lo lejos. Venían del cuarto de Gabriela. Fui de inmediato y la habitación estaba vacía. El aire tenía un olor raro, una mezcla entre humedad y madera quemada, que desapareció en cuanto abrí la ventana. Cerré la puerta con fuerza y me quedé un buen rato en la cocina, tratando de convencerme de que eran nervios. El trabajo tampoco me dio respiro. En la oficina, mientras revisaba contratos, escuché pasos en el pasillo. Era de noche y estaba sola, porque Leoncio había salido a mostrar un departamento. Me levanté para ver si quedaba alguien más, pero el piso estaba vacío. El eco de los pasillos del edificio solía ser fuerte, pero esa noche los sonidos parecían más cercanos, como si alguien estuviera justo detrás de mi silla. Las risas regresaron también ahí, suaves, casi como un murmullo infantil. No había niños en el edificio, y a esa hora mucho menos. Me quedé inmóvil, con los brazos erizados, esperando que se callaran. Lo hicieron de golpe, y en ese instante sentí un olor penetrante a quemado, como si hubiera un cigarro encendido o papeles ardiendo. Revisé cada rincón del estudio, incluso las papeleras, pero no encontré nada. Lo peor llegó un par de días después. Estaba en el pequeño estudio de casa, organizando facturas, cuando un vaso que tenía sobre la mesa se quebró solo. No había corriente de aire, ni siquiera lo había tocado. El sonido fue tan fuerte que Gabriela, que estaba en su recámara, vino corriendo asustada. Traté de tranquilizarla, aunque por dentro yo misma sentía que la casa comenzaba a volverse inhabitable. Esa misma noche, un cuadro de cerámica de tonalá que colgaba en el pasillo se desprendió y cayó al suelo, partiéndose en pedazos. Fue entonces cuando comprendí que todo aquello no podía ser casualidad. Las fotos de la casa de Juan Manuel habían abierto algo que no entendía, pero que se estaba metiendo en mi vida diaria. Me debatía entre contárselo a Leoncio o callar. No quería sonar exagerada, ni mucho menos perder credibilidad en el trabajo, pero cada día me sentía más sola, más atrapada por algo invisible que parecía seguirme desde aquel lugar. Cuando el cliente me llamó para preguntar por qué la propiedad aún no aparecía publicada, supe que no tenía escapatoria. Tendría que volver a esa casa, enfrentar de nuevo la sensación que tanto me incomodaba y fingir que todo estaba bajo control. No podía evitarlo más. El cliente insistía en que la propiedad debía estar publicada cuanto antes, y yo no tenía argumentos para seguir retrasando el trabajo. Me repetía a mí misma que lo mejor era regresar, tomar nuevas fotos y cerrar el capítulo de una vez por todas. El día que volví a la casa de la calle Juan Manuel, me acompañaba un sentimiento de resignación mezclado con un miedo que no quería admitir. Empujé la puerta con las llaves que ya conocía y entré. El aire estaba igual que la primera vez, denso, con ese olor a encierro que parecía aferrarse a las paredes. Respiré hondo, saqué la cámara y comencé el recorrido. Esta vez fui meticulosa. Revisé los lentes, probé distintas configuraciones y encendí todas las luces que aún funcionaban. Tomé foto tras foto, avanzando por las habitaciones como si estuviera cumpliendo un ritual. Al terminar, guardé la cámara y me fui sin revisar nada ahí dentro. No quería repetir la experiencia de descubrir cosas en las pantallas mientras todavía estaba rodeada de ese silencio sofocante. Ya en casa, al conectar la cámara a la computadora, la esperanza se derrumbó. Las imágenes estaban alteradas. No eran manchas borrosas ni juegos de luz. Eran figuras completas, de pie en distintos rincones, con rostros que no reconocía.
Lo más perturbador era que todas parecían observarme, no a la habitación, sino directamente a mí, como si supieran quién sostenía la cámara. Me quedé paralizada frente a la pantalla, sintiendo que la temperatura bajaba a mi alrededor. Recordé los pasos en mi casa, las risas en el estudio, los objetos que se quebraban solos. Todo parecía tener un mismo origen, esa casa y las fotografías. Era como si hubiera traído conmigo algo que no me pertenecía. Nuevamente, no podía subir esas fotos, así que decidí decirle al cliente que mi cámara tenía problemas y que necesitaba que él mismo tomara las imágenes con su celular. Cuando me envió las fotos días después, sentí un desconcierto aún mayor. En sus imágenes, la casa se veía normal, vieja y descuidada, pero sin nada extraño. Ni sombras, ni figuras, ni rostros, nada. Era como si solo mis fotografías revelaran aquello que no debía mostrarse. Borré todas las fotos que había tomado y traté de mantener la calma. Con el paso de los días, me di cuenta de que los sonidos que escuchaba, los pasos, las risas, habían parado. Pero, en lugar de las risas y los pasos, quedó una sensación de miedo, de algo vigilándome de cerca, siguiendo mis pasos. No supe qué pensar, no tengo explicación. Eran solo archivos digitales en una cámara. Desde ese día dejé de usar esa cámara. Me compré un celular moderno y ahora tomo fotos y grabo video de las propiedades con él, lo cual también resulta más práctico para subir a las redes sociales. Lo único que tengo claro es que desde esa casa algo comenzó a seguirme. Y aunque intento continuar con mi vida normal, siempre queda la duda de si realmente logré dejarlo atrás. Vivir en Guadalajara me ha dado siempre la posibilidad de caminar por su centro histórico, un lugar donde las calles parecen guardar secretos en cada esquina. Soy Beatriz y desde que quedé viuda, hace 5 años, encontré en las antigüedades una manera de mantenerme ocupada, de llenar el silencio de mi casa. Paso horas recorriendo los mercados de pulgas y las tiendas escondidas entre la Avenida Juárez y la Calzada Independencia. Esa costumbre se convirtió en una rutina casi terapéutica. Recuerdo claramente la tarde en que entré en una tienda muy pequeña, casi oculta entre locales de ropa y ferreterías. El olor a madera vieja y a incienso barato quemándose en un rincón me envolvió de inmediato. Las paredes estaban saturadas de cuadros, espejos con marcos dorados desgastados, lámparas oxidadas y un sinfín de objetos que parecían haber esperado por años a que alguien los eligiera. Fue entonces cuando la vi, una estatua de piedra negra, colocada en un estante bajo, rodeada de figuras religiosas y bustos de cerámica. No sabría explicar por qué llamó tanto mi atención. Era una figura esbelta, con proporciones ligeramente distorsionadas, y un rostro apenas definido, casi humano pero extraño. El dueño del lugar me aseguró que provenía de una hacienda antigua en los alrededores, aunque admitió no conocer su origen exacto. No era la primera vez que escuchaba historias vagas sobre el pasado de los objetos, así que no le di demasiada importancia. Sin pensarlo demasiado, decidí comprarla. Lo que me sorprendió fue la sensación al sostenerla entre mis manos. La piedra estaba helada, como si hubiera estado en un congelador, y lo más inquietante fue que nunca se calentó, ni siquiera después de varios minutos de contacto con mi piel. Era un frío seco, persistente, imposible de ignorar. Me convencí a mí misma de que debía tratarse del material, quizá algo volcánico, pero en el fondo sentí un malestar difícil de describir, como si aquella frialdad se hubiera filtrado poco a poco hasta mis huesos. Al llegar a mi casa en Santa Tere, acomodé la estatua en un estante de la sala, junto a otros objetos de mi colección. Me detuve un instante para observarla desde lejos y noté una incomodidad sutil, como si el espacio hubiera cambiado de manera imperceptible con su presencia. Encendí una vela en el pequeño altar que mantengo en memoria de mi esposo y traté de distraerme preparando café, repitiendo mi rutina habitual. Esa noche, sin embargo, dormí intranquila. Soñé con pasillos oscuros
y pasos que resonaban detrás de mí, aunque no veía a nadie cuando volteaba. Desperté agitada, con la sensación de haber traído conmigo algo del sueño al abrir los ojos. Lo primero que pensé al amanecer fue en la estatua, inmóvil en la sala, todavía emanando ese frío extraño que parecía envolver la casa. Los días siguientes, la estatua comenzó a alterar mi rutina de formas que no podía explicar. Una mañana noté que su postura era ligeramente diferente. La cabeza, que antes miraba al frente, parecía inclinarse un poco hacia un lado. Al principio traté de convencerse a mí misma de que estaba imaginando las cosas, pero pronto descubrí que no era así. Cada día encontraba la pieza en una posición distinta, aunque yo no había tocado nada. Mi casa, que hasta entonces había sido un refugio tranquilo desde la muerte de mi esposo, empezó a sentirse extraña. Objetos que siempre estaban en su lugar caían sin motivo. Un jarrón que jamás se movía de la repisa se estrelló contra el piso. Cuadros ligeramente inclinados se descolgaban y mis copas de cristal a veces aparecían rotas en lugares distintos. No hay mascotas, no hay nadie más viviendo conmigo, así que no había una explicación lógica. Lo peor era el aire frío que rodeaba la estatua. Aunque en el resto de la casa la temperatura era normal, acercarme a ella era como entrar en un túnel helado. Comencé a sentir que no estaba sola, aunque sabía que eso no podía ser cierto. La soledad que me acompañaba desde que enviudé era diferente. Ahora sentía que había algo más respirando en la casa, algo que se movía en los espacios donde el silencio solía ser mi aliado. Intenté racionalizarlo: corrientes de aire, humedad, mi imaginación, pero la sensación de ser observada persistía, constante, y me hacía estremecerme incluso durante el día. Al rezar en el altar, encendiendo las velas que recuerdo de mi infancia, notaba que algunas se apagaban sin razón aparente. Esa repetición me fue afectando más de lo que quise admitir. El miedo comenzó a mezclarse con la fatiga emocional, y la ansiedad se volvía difícil de controlar. Cada vez que pasaba por la sala para preparar el café o revisar un correo, sentía un escalofrío intenso que me obligaba a apurarme y mirar hacia todos los rincones. La estatua ya no era un objeto decorativo, se había convertido en un recordatorio constante de lo inexplicable. Empecé a medir mis movimientos, a evitar ciertos lugares de la casa y a sentir un nudo en el estómago cada vez que pasaba cerca de la repisa donde se encontraba. Era como si todo el aire alrededor de ella se hubiera vuelto denso, pesado y al mismo tiempo glacial. La normalidad que creía haber alcanzado después de años de viudez parecía desmoronarse en mi propia casa, y no podía evitar preguntarme si alguna vez volvería a sentirme segura entre esas paredes. Después de varias semanas conviviendo con aquella sensación constante de ser observada, decidí que era momento de deshacerme de la estatua. Tratando de encontrar una solución definitiva, decidí venderla a un coleccionista que había mostrado interés en una de mis piezas. Aceptó llevársela y yo me sentí aliviada, pensando que finalmente podría respirar tranquila en mi casa. Sin embargo, menos de una semana después, el comprador regresó visiblemente perturbado. Contó que veía una sombra moverse por los cuartos por las noches, que los objetos cambiaban de lugar y que sentía la misma presencia fría que yo había experimentado. Me devolvió la estatua sin pedir reembolso, solo con el alivio de quitársela de encima. No intenté venderla nuevamente, la guardé en una caja de madera en el depósito de mi casa, junto a otros objetos que no muestro a nadie. Desde entonces evito entrar allí por las noches y trato de no pensar demasiado en lo que sucedió. Sin embargo, hace 2 semanas, algo me hizo perder la calma de nuevo. Me desperté en medio de la noche y, al abrir los ojos, vi una sombra alta y esbelta parada en la puerta de mi cuarto. No se movía, solo me observaba desde la oscuridad. La sensación de frío era intensa, penetrante, y mi corazón parecía detenerse por un instante. Al encender la luz, la figura desapareció, dejando la puerta vacía y la habitación en silencio. Desde ese momento, cierro la puerta del cuarto y evito mirar hacia el depósito. La estatua permanece guardada,
y aunque intento seguir con mi vida cotidiana, sé que algo cambió para siempre. Esa pieza, que comenzó como una simple adquisición para mi colección, se convirtió en un recordatorio inquietante de que hay cosas que no comprendemos, presencias que no podemos controlar y misterios que no podemos explicar. Y lo peor, pienso, es que nunca sabré si realmente se ha ido. Nunca imaginé que un lugar tan familiar pudiera transformarse en algo tan inquietante. Mi nombre es Omar, tengo 42 años y trabajé como guardia nocturno en el Mercado Libertad, en Guadalajara. Durante el día, el mercado es un hervidero de vida. Vendedores llamando a los clientes, aromas mezclados de frutas, carnes y especias, risas de niños corriendo entre los pasillos. Pero por la noche, todo cambia. Mi turno empieza cuando la mayoría de los vendedores se ha ido y las luces parpadeantes iluminan apenas los corredores. Al principio, los sonidos parecían normales. El crujido de los pisos de madera, el golpeteo de algunas puertas metálicas al cerrarse con el viento. Pero pronto empecé a notar cosas que no podía explicar. Pasos detrás de mí, aunque mirara y no hubiera nadie. Puertas que se abrían y cerraban solas. Un olor penetrante a carne podrida que surgía y desaparecía sin razón. Mis colegas, Marcelo, Damián y Celso, se mantenían distantes. Una noche escuché susurros que hablaban de mí mientras creían que no los escuchaba. Comentaban que las presencias del lugar parecían haberlo elegido y que quizás no duraría mucho en el empleo. No pregunté nada. Guardé la información, aunque me dejó un nudo en el estómago. Sentí que algo más allá de mi comprensión estaba al tanto de mi presencia. Con cada noche, la sensación de ser observado se intensificaba. Pasillos que antes recorría con familiaridad se sentían extraños, como si cambiaran de forma o se estrecharan ante mis ojos. Me sorprendía notando sombras moviéndose en la periferia de mi visión, siempre fuera de alcance. El olor a carne podrida se hacía más frecuente, y a veces me costaba distinguir entre los aromas normales del mercado y los que me inquietaban. Intenté racionalizarlo: el cansancio, mi imaginación, la acústica del mercado, pero no podía ignorar los pequeños detalles que parecían repetirse. Pasos que se detenían cuando me volteaba. Puertas que se cerraban suavemente sin corriente de aire y susurros apenas perceptibles entre las paredes. Todo esto comenzaba a desgastarme. Una noche, mientras revisaba la sección de carnes y quesos, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. No había nadie a la vista, pero el pasillo se sentía lleno, como si varias presencias me observaran desde la penumbra. Cada vez que trataba de concentrarme en mi rutina, los ruidos y los olores me distraían, haciendo que el tiempo se volviera lento y pesado. A veces recordaba a mis colegas, hablando entre ellos sin mencionarme directamente, y me preguntaba si alguna vez habían sentido lo mismo que yo. Celso siempre parecía entender más de lo que decía. Marcelo se mostraba preocupado pero distante, y Damián, con su mirada inquieta, captaba los detalles que nadie más notaba. Yo, en cambio, me sentía atrapado entre lo familiar y lo inexplicable, como si el mercado tuviera vida propia y yo fuera un invitado inesperado en su mundo nocturno. A pesar del miedo creciente, seguía cumpliendo mi turno. Reviso cada puerta, cada corredor, cada pasillo. Tomo nota mental de los sonidos, de los olores, de las sombras que se mueven. La rutina me mantiene cuerdo, aunque cada noche termina dejándome con una sensación de incertidumbre y alerta constante. Hay algo en el Mercado Libertad que no puedo comprender. Algo que me observa y me evalúa, y que parece haber decidido que yo formo parte de su historia. No podía seguir ignorando lo que ocurría en el mercado. Cada noche, los pasillos parecían cobrar vida propia. Durante mi turno, notaba sombras que se movían entre los corredores, aunque no hubiera nadie. A veces parecía que cargaban cajas invisibles, como si estuvieran reorganizando los productos, mientras yo intentaba mantener el control. El olor a carne podrida se hacía más intenso, mezclándose con el aroma de frutas y especias, pero siempre parecía provenir de lugares vacíos.
Una madrugada, mientras caminaba por el pasillo de los puestos de abarrotes, vi claramente un movimiento a mi izquierda, una sombra que avanzaba lentamente, con una especie de carga invisible en sus brazos, desplazándose entre las estanterías. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Intenté acercarme, pero la sombra se desvaneció antes de que pudiera identificarla. Fue en ese momento que comprendí que no podía racionalizar lo que estaba sucediendo. No se trataba de mi imaginación ni de cansancio. El mercado estaba lleno de presencias que yo no podía percibir del todo, pero que me hacían sentir observado y vigilado. Decidí que no podía continuar. Esa noche, mi determinación era absoluta. El miedo ya no era algo pasajero, sino un peso constante que afectaba mi respiración y mis pasos. Renuncié y al poco tiempo conseguí un trabajo como vigilante nocturno en una escuela. Un lugar normal, sin ninguna historia extraña, y donde, hasta ahora, no he visto nada fuera de lo común, excepto algunos alumnos que intentan entrar a la escuela por la noche para hacer travesuras. Meses después, escuché de mis colegas que algunos productos comenzaban a desaparecer durante la noche. Cajas encontradas fuera de lugar, estantes desordenados, frutas y carnes que parecían moverse solas. Marcelo comentaba que el mercado seguía teniendo una energía propia, una presencia que actuaba sin que nadie pudiera verla, mientras Celso mencionaba que él también había sentido lo mismo que yo alguna vez, pero que nunca lo había contado. El Mercado Libertad seguía vivo, como un organismo secreto que se movía en la oscuridad. Las presencias que yo había percibido continuaban allí, observando, reorganizando, eligiendo a quienes permanecerían dentro de su mundo nocturno. No sabía si alguien más podría enfrentarse a aquello sin perder la cordura, pero comprendí que yo había tenido mi límite. Hoy, cuando paso cerca del mercado durante el día, todo parece normal, la gente, las risas, los aromas familiares. Pero sé que por la noche, entre los pasillos oscuros y las sombras que no deberían existir, algo permanece, algo que me eligió, me observó y que continúa con su presencia inexplicable, marcando un territorio que no pertenece completamente a los vivos. Aún siento esa sensación de ser observado, aunque ya no trabaje allí. El miedo nunca se fue del todo, y cada vez que cierro los ojos, puedo recordar los pasos, las sombras y el olor que nunca debería haber existido. El Mercado Libertad tiene secretos que quizás nadie pueda comprender del todo, y yo soy uno de los pocos que sabe que esas presencias no son un simple rumor. Son reales, invisibles y persistentes,